Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias a la mesa directiva por la invitación. Muchas gracias a los asistentes y permitirme dirigirme al más alto nivel académico del país. Vamos a hablar sobre el simposio de termoterapia y profilaxis, pero a mí me corresponde impacto de la termoterapia en SARS-CoV-2, COVID-19. Tengo que hacer algunas definiciones necesarias. Impacto es un choque de un proyectil o de otro objeto contra algo o alguien. Y la segunda acepción, efecto de una fuerza aplicada bruscamente, que es lo que vivimos durante la pandemia. Respecto a qué es temperatura, según la química dice que un cuerpo se define como una magnitud que mide la energía promedio de las moléculas que constituye ese cuerpo. La temperatura de un cuerpo es independiente de su masa porque solo depende de la velocidad y la masa de cada una de sus moléculas. En física se define como magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico definida por el principio cero de la termodinámica. La temperatura es una medida de energía cinética por medio de los átomos o moléculas en el sistema. Las moléculas de agua en una taza de café caliente tienen mayor energía cinética promedio que las moléculas de agua en una taza de té helado, lo que también significa que están moviéndose a una velocidad más alta. Si vemos aquí este ejemplo, es muy apetitoso y muy claro, una gelatina líquida, una sólida y una congelada, pero se me antojó más el cafecito. Gracias. Bueno, en invierno, cuando la luz solar es restringida y el aire es frío y seco, la cavidad nasal se convierte en la parte más fría del cuerpo, y si las vías respiratorias se secan y el moco se vuelve más espeso y difícil de eliminar, las condiciones se vuelven más favorables para la penetración y replicación viral. La capacidad de las condiciones frescas y secas son determinantes para ello. Por lo anterior, vemos que la temperatura se asocia a otros factores que favorecen la infección. Esto, aquí tenemos estos factores: temperatura, humedad, luz y tiempo, que esto es decisivo, sobre todo fue decisivo en el caso del COVID, porque a los pacientes que llegaron más tempranamente tuvieron mayor oportunidad. En la Ciudad de México tenemos el funcionamiento de la respiración, que es de 60% lo ideal y favorece la infección viral a 20%, lo que ralentiza la eliminación mucociliar, altera la defensa antiviral innata y reduce la función de reparación de los tejidos, lo que provoca enfermedades más rápidas y graves en comparación con una humedad de 50% según Kudó. En este trimestre en la Ciudad de México vemos los promedios que tenemos de temperatura y el promedio de humedad, que generalmente en la Ciudad de México, excepto que lluevan 3 días seguidos, tenemos alrededor de 60, 70, normalmente andamos en 25, 30, 40. Químico Linus Pauling, que es el científico que más admiro, aportó los valiosísimos elementos de física y química, porque él fue físico-químico, y estudió los enlaces químicos que se forman compartiendo electrones para alcanzar configuraciones electrónicas estables. Sabemos que los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, por ello quedan con carga positiva. Los elementos electronegativos, por su parte, capturan electrones y quedan con carga negativa. Este conocimiento nos ha ayudado a comprender la interacción de virus y células humanas u otras, así como crear técnicas diagnósticas y terapéuticas. Ahora veamos la estructura del SARS-CoV-2 que todos conocemos. Aquí vemos sus spin, la interacción de la célula T con la presentadora de antígeno. Estos macroelementos, aunque están vistos en microscopía electrónica, en comparación a la parte molecular. Respecto a las bases genéticas y moleculares del SARS-CoV-2, se ha estudiado la morfología y estructura molecular que tiene la partícula vírica o virión de SARS-CoV-2, una estructura como la de una corona solar que todos conocemos. Esta partícula vírica presenta esta morfología esférica y nos vamos a adentrar en la proteína Spike o SPIN. Es una proteína estructural del virus SARS-CoV-2. La SPIN es responsable de la unión del virus a la célula huésped y de la fusión de la membrana viral con la membrana celular. Aquí vemos dónde se ubica. Y la unión de la proteína S del receptor AC2 es un paso esencial para el proceso de la infección por SARS-CoV-2. La temperatura óptima se encuentra en torno a los 37 grados. Sin embargo, la unión también puede producirse a temperaturas más bajas, aunque con menor afinidad. Una vez que la proteína S se une al receptor AC2, el virus puede fusionar su membrana con la membrana celular y liberar su material genético en la célula huésped. Aquí vemos la estructura química de la proteína S, formada por una cadena polipeptídica de 1273 aminoácidos que se pliega en una estructura de 3 dominios.
La relevante se encuentra en la parte superior de la proteína S, de la proteína del dominio N, que se encuentra en la parte superior de la proteína S, en 1273 aminoácidos. Se despliega en una estructura de 3 dominios. Este punto es muy relevante. Al unirse un grupo amino y un grupo carboxilo con pérdida de moléculas de agua, se establece un enlace carboxilo amino. En desarrollo de estos enlaces siempre necesita un aporte de energía. A su vez, cuando el enlace peptídico se rompe, se produce la liberación de energía. La temperatura a la que se une la lisina y la histidina depende de una serie de factores, así como entre los otros pares de aminoácidos, incluyendo la concentración de los 2 aminoácidos de cada una, células y virus, el pH de la solución, la presencia de otros factores que pueden afectar la interacción de cada uno de las uniones de aminoácidos. Esta variabilidad, estos diferentes variables, es lo que nos hace difícil el manejo de estos pacientes. En concreto, la unión entre la tirosina, tiene ahí donde se encuentra, y de la proteína S de SARS-CoV-2 y la serina, en su ubicación también en la cadena del receptor AC2, se produce una temperatura óptima de 37 grados. En un estudio publicado en la revista Science del 2020 se encontró que la unión entre tirosina y serina es más débil a temperaturas más bajas con menor afinidad. Esta unión es importante para la infección SARS-CoV-2, ya que ayuda a la proteína S a unirse al receptor AC2. En un estudio publicado en la revista Science se encontró que la unión entre la tirosina y la serina es más débil a temperaturas más bajas. Este hallazgo sugiere que un fármaco que pudiera reducir la temperatura de unión entre estos 2 aminoácidos podría dificultar la infección por SARS-CoV-2. La temperatura de unión de la tirosina y la serina es de 37 grados, que es la temperatura corporal humana. Sin embargo, la unión también puede producirse a temperaturas más bajas, con menor afinidad. Estos aminoácidos forman una red de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas e hidrofílicas que permiten la unión de la proteína S al receptor 2. Entre ellos tenemos los aminoácidos lisina con histidina, fenilalanina con ácido aspartico, glutamina con la lisina del receptor, la serina que se une al residuo de tirosina al receptor AC2, y el nitrógeno en general se une a un residuo del ácido glutámico en el receptor AC2. La tirosina se une a un residuo también de tirosina del AC2. Todo esto a temperaturas promedio de 37. La comprensión de la temperatura de unión de lisina y la histidina es importante para el desarrollo de fármacos que pueden interferir en esta interacción. Por ejemplo, un fármaco que pudiera reducir la temperatura de unión podría dificultar la infección. En este caso, la unión de la proteína S al receptor AC2 a temperatura óptima, que se encuentra a 37 grados, sin embargo, también puede producirse a temperaturas más bajas. Vemos ahí el apareamiento de los aminoácidos, y en este estudio en Nature, en que se une la fenilalanina al ácido aspartico a temperaturas más altas. Esto lo hace más débil la unión. Este hallazgo sugiere que un fármaco que podría aumentar la temperatura de unión entre estos 2 aminoácidos podría dificultar la infección. Es muy difícil hacerlo tan selectivo. En general, la temperatura óptima para la unión de la fenilalanina y el ácido aspartico se encuentra en torno a los 25 grados. Sin embargo, la unión también puede producirse a otras temperaturas, como las más altas. La unión de fenilalanina y el ácido aspartico se produce a través de un enlace de hidrógeno entre el grupo del amino de la fenilalanina y el grupo carboxilo del ácido aspartico. Esto se hace más fuerte a temperaturas más bajas, ya que los átomos de hidrógeno están menos activos a estas temperaturas. Aquí vemos la tirosina y la serina, y el empalme alternativo es un proceso dinámico y altamente regulado, responsable de aumentar el número de proteínas únicas codificadas por un solo gen, generando diversidad proteómica. Además, el empalme alternativo permite que las células respondan rápidamente a los cambios internos y externos, como a la variación de la temperatura. Vemos esta parte importante porque más adelante vamos a hablar de ello. En un estudio se sugiere que las variaciones de temperatura corporal individuales y dependientes de la edad pueden controlar la expresión de los genes antivirales, y que temperaturas más altas conducen a una mayor expresión. Además, se ha observado que un aumento en la proteína STAT2 y la fosforilación de las temperaturas más altas, a 39 grados, en células RAW 264.7, hicieron la inhibición de la vía JAK-STAT, impidió el aumento controlado de la temperatura de los genes antivirales analizados y redujo su expresión basal a 37 grados. Además, se ha demostrado que la temperatura elevada aumenta fuertemente la producción de óxido nítrico, otra rama de la inmunidad antiviral. Shuhei y colaboradores reportan un estudio prospectivo de Mount Sinai
que se recopiló prospectivamente información de pacientes examinados para detectar COP2 en las instalaciones de Monte Sinaí en el 2020 hasta el 21. La tasa de mortalidad se evaluó como resultado primario. Entre los 24.293 casos, los pacientes con temperatura corporal inicial por debajo de 36 tuvieron mayor mortalidad que aquellos con temperatura corporal de 36 a 37 grados. La temperatura corporal inicial, mayor de 38, se asoció a una alta mortalidad con una tendencia incremental a mayor temperatura corporal. Cada vez hay más pruebas de que el aumento de 1 a 4 grados en la temperatura corporal central que se produce durante la fiebre se asocia con una mejor supervivencia y resolución de muchas infecciones. Por ejemplo, el uso de medicamentos antipiréticos para disminuir la fiebre se correlaciona con un aumento del 5% de la mortalidad en poblaciones humanas infectadas con el virus de influenza y afecta negativamente los resultados de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Voy a presentar esto, fue un trabajo que se dirigió por la doctora genetista García Cruz Diana y el doctor Ramírez González. Esto es un trabajo en donde hicimos la selección de pacientes que tuvieron COVID, se correlacionó con los factores génicos del virus y se vio abajo todas las comorbilidades que había y vimos que estos genes de predisposición y las variantes genéticas de genoma incrementaban la mortalidad. ¿Sí? Pero son muchas variables a correlacionar y no se pudo hacer el seguimiento en muchos de los pacientes. Nada más fue un estudio de una sola toma. Pero esto aplica a lo que se llama interatómica de otros agentes del ambiente, ya sea para rinovirus, influenza, hemófilos influenza, moxarella, estafilococo aureus, streptococcus y beta hemolítico. ¿Sí? Una pequeña esbozo de una experiencia clínica que no he terminado de seleccionar porque al entrar con esos pacientes encontraron 800 pacientes, se manejaron, pero solo pudimos seleccionar 100 y de estos pacientes solamente revisados en el aspecto de temperatura encontramos 80 pacientes masculinos, 20 femeninos, en lo que correlaciona con lo que mencionaban hace un momento de la temperatura en la mujer, en un solo menor de 10 años, afebriles fueron 59, menores de 36 grados fueron 9, febriles más de 38.1 fueron 32, neumonía en algún grado, desde leve a muy grave, fueron 51, 43 fueron con síndrome gripal y 6 con síndrome gripal. Cabe mencionar que más de la mitad cursaban con alguna comorbilidad como diabetes, tiroiditis, neumonía crónica, hipertensión, lo cual va en relación al triángulo que presentamos hace un momento. Los medicamentos que utilizamos básicamente fue metilizoprinol, la clásica dexametasona, que nosotros lo utilizamos desde mucho antes del COVID y no nos fue autorizado para un protocolo, pero tiene todas estas acciones. Su efecto antiviral consiste en el estímulo de la síntesis de RNN y de proteínas en las células que están inhibidas por la acción vírica. Inmunológicamente funciona como hormona timomimética, promoviendo la producción de un factor que activa las funciones de diversas citocinas. Aumenta también interleucinas, interferones, facilita la diferenciación de linfocitos T, aumento de receptores. Además es capaz de aumentar la función de fagocitos de los macrófagos, respuesta celular y humoral, particularmente en los individuos que están deprimidos o inmunodeprimidos, probablemente actuando sobre células T cooperadoras. Tiene su indicación terapéutica original en el tratamiento de infecciones virales como herpes, encefalitis. Y a pesar de que teníamos este viral, nunca se quiso usar, tampoco no lo autorizaron para protocolo, ni la dexametasona ni el metilizoprinol, y mucho menos el extracto dializado de leucocitos humanos transferón, que produce la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli. Tampoco dijeron que no había evidencias. Entonces, sin embargo, este extracto dializado está registrado en la FDA, en la EMA y en varios otros países de Europa, de América, y son 8 poblaciones peptídicas de menor de 10 kilodaltons, encabeza a los aminoácidos de una caderina, y según dosis era la presentación, según la dosis se ajustaba a la presentación clínica y a los antecedentes de comorbilidad de cada paciente. Y en base a la biometría hemática, proteína C reactiva y ferritina, no tenemos más estudios accesibles en consulta externa de particular. Muchas gracias, este es el orgullo de la casa donde egresé. Muchas gracias.